Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Mesa, soy aprendiz de SENA en Tecnólogo para Automatización Industrial. Mi número de ficha es 684071 y les vamos a mostrar la comparación entre un valor simulado, medido y calculado de un circuito NMIX. Entonces, primero vamos a realizar los cálculos. Para esto vamos a reducir estas dos resistencias. Entonces, el fin es que quede de esta manera, mostrando paso a paso. Estas dos se van a reducir dando como resultado resistencia A. La resistencia A es igual a la suma de estas dos. Como están en paralelo, se utiliza que R1 por R2 sobre R1 más R2. Quiere decir que es 300 ohmios por 200 ohmios sobre 300 más 200 ohmios. 300 por 200 nos da 60.000 ohmios sobre 300 más 200 que nos da 500 ohmios. Entonces 60.000 dividido 500 se divide a 12 y 120. Entonces, la resistencia A nos daría un valor de 120 y la resistencia 1 de 1000 ohmios. 1000 ohmios y 120 ohmios. Bueno, entonces ahora debemos sacar una resistencia total. Y pues se hace lo mismo, se suman estas dos, pero como estas dos están en paralelo y estas dos en serie, el proceso es diferente. Esta ya sería la resistencia total. La resistencia total nos dice que cuando están en serie las resistencias se suman. Entonces serían 1000 ohmios más 120 ohmios. La resistencia total sería 1120 ohmios. Bien, entonces ya teniendo estos cálculos debemos sacar la intensidad total. La intensidad total es igual a, estamos partiendo de la ley de Ohm, que es esta, voltaje, intensidad y resistencia. Entonces, la intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. La intensidad total es igual, voltaje total, decimos que no, 5 voltios siempre, ese valor no cambia porque es la fuente de alimentación, sobre la resistencia total, que como vemos es 1120 volts. Esta intensidad nos da un valor de 0.004 amperios. Pero pues más exacto, 0.446 amperios. Bueno, entonces ahora tenemos la intensidad total, el voltaje total y la resistencia total. Debemos devolvernos para hallar otros valores. Entonces nos devolvemos acá. Esta resistencia, por este circuito está circulando la misma intensidad. Entonces la intensidad de R1 es la intensidad total y la intensidad de R4 la intensidad total. Pero este R4 simboliza dos paralelos. En paralelo la intensidad es diferente. Entonces no sabemos cuál es la intensidad de cada una de las resistencias. Para eso tenemos que sacar el voltaje. Entonces, el voltaje A es igual a la intensidad total por la resistencia A. Decimos que el voltaje A es igual a la intensidad total, que es 0.00446 amperios, por la resistencia A, que son 120 ohmios. Entonces, el voltaje de la resistencia A es igual a 0.53 voltios. Entonces, como esta resistencia A simboliza estas dos resistencias, o pues es la reducción de estas dos, el voltaje en paralelo siempre es el mismo. O sea que el voltaje de esta resistencia y de esta va a ser este, 0.53 voltios. Entonces, ahora ya podemos sacar la intensidad. La intensidad decimos que es el voltaje sobre la resistencia. Entonces la intensidad de la resistencia 2 es el voltaje A sobre la resistencia 2. La intensidad es igual, voltaje es 0.53 y la resistencia 2 es 300 ohmios. Estos son voltios. Entonces esto da 0.0017 amperios.
hacemos la misma operación con la intensidad 3. Entonces el voltaje A sobre la resistencia 3 nos da que 0.53 voltios sobre la resistencia 3, que son 200 voltios, es igual a 0.0026 amperios. Bueno, listo. Entonces ya tenemos los valores medidos, calculados, perdón. Ahora vamos a ver los valores simulados. Los que tenemos acá utilizando el programa Multisim. Entonces, tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la fuente de voltaje, la medida de amperaje de cada uno y el voltaje también. Entonces, por ejemplo, acá la resistencia, la intensidad total nos da 4.46 miliamperios, que es igual a estos 0.00446 amperios. El voltaje de la resistencia 1 nos dice que es 4.4 y el voltaje de la resistencia 1 es el que sacamos haciendo que voltaje 1 es igual a la intensidad total por la resistencia 1. El voltaje de la resistencia 1 es igual, la intensidad es esta que está acá, 0.00446 amperios por 1000 ohmios. El voltaje es igual a 4.46 voltios. 4.46 y acá nos marcan esos 4.46. Entonces, el amperaje de la resistencia 2 es 1.76 miliamperios y acá es 0.0017 amperios. La transformación a mili hace que pues sea 1.7. El amperaje de la resistencia 3 es 2.67 y acá es 0.0026. Como les digo, el programa los muestra en mili y yo se los muestro en amperios con los decimales. Y los voltajes, como son en paralelo estas dos resistencias, son el mismo, que es 0.53 y es el que vemos acá. El voltaje de las resistencias, que es 0.53 voltios. Bueno, entonces ya vemos que los valores calculados y simulados son similares. Ahora vamos a tomar los medios y compararlos. Entonces, tenemos una fuente de alimentación que se ve allá, que es un cargador normal de celular, que está alimentando 5 voltios. Y pues acá tenemos el circuito montado físicamente. Entonces decimos que tomamos el multímetro, lo colocamos en la posición de voltaje, tomamos el positivo y el negativo y empezamos a hacer la medición. Entonces, para medir el voltaje de la resistencia 1, decimos que tomamos los dos, colocamos dos alambres a los cables del multímetro para hacer más fácil la medición. Entonces decimos que los voltajes son, colocamos acá el positivo y acá el negativo. Bueno, y entonces colocamos acá y acá y vemos que ahí nos muestra que el voltaje es de 4.7 y acá vemos que el voltaje es de 4.46, es algo similar. Ahora vamos a tomar el voltaje de las resistencias que están en paralelo. Como sabemos, el voltaje en paralelo debe ser el mismo. Nos dice que es 0.57 y acá observamos que nos da 0.53. El valor cambia ya que las resistencias no son exactas, tienen valores diferentes. Bueno, igual vamos a realizar la medición de la otra resistencia para que vean que el voltaje en paralelo es el mismo. Nos da 0.56, es un cambio no muy significativo, pero pues la medida debe ser muy similar. Entonces ahora vamos a coger este contacto y moverlo a la otra ranura para poder realizar la medida de amperaje y ajustamos la perilla. Ahora, para realizar este tipo de mediciones de amperaje debemos tomar la resistencia de acá, sacarle una de sus terminales
y hacer que el circuito sea que el multímetro haga parte del circuito. Entonces conectamos el positivo a donde iba y el negativo a la resistencia. Ahí dice que es 0.05 amperios y vemos que acá nos dice que es 0.004 amperios. Bueno, entonces ahora devolvemos ese a su lugar y tomamos otra resistencia. Hacemos el mismo proceso, lo desconectamos, conectamos ahí el multímetro tan dice que es 0.002 y acá nos dice que es 0.0017. Entonces el margen de error no es mucho. Hacemos el mismo procedimiento acá, conectamos el multímetro, nos dice que es 0.003 y acá vemos que es 0.0026. Entonces pues esta es la manera de medir el voltaje, calcularlo y simularlo. Muchas gracias.